Bienvenidos, buen día. Hoy te voy a hablar sobre los cheques rechazados y su registración contable. Es una operatoria habitual que nosotros vendamos mercaderías a un deudor por venta y ese deudor por venta nos entregue cheques de terceros. Es una operatoria habitual, ¿no es cierto? Puede suceder que cuando nosotros llega el vencimiento y los depositamos en el banco, que alguno de esos cheques venga de vuelta. Cuando ese cheque viene de vuelta, que puede ser por distintos motivos, falta de fondos, algún error formal, algún error de la confección del mismo, el banco nos lo devuelve y nos cobra una comisión. Nosotros tenemos que gestionar ese cobro y registrar contablemente toda esa operación en el libro diario. Vamos a ver un ejemplo concreto de cómo hacerlo. Vamos al lado. Vamos entonces al primer asiento, donde yo voy a realizar la siguiente operación. Depositamos el cheque de 25.000 pesos de nuestro cliente Martín Rabuñal en nuestra cuenta corriente del Banco Santander. Ese es el primer asiento, el que le da origen, que normalmente lo hace el tesorería, ¿no? Donde va directamente a aumentar el Banco Santander, cuenta corriente, por los 25.000 pesos, y por otro lado va a dar de baja el valor a depositar, que es el cheque que tenía en cartera. Valores a depositar, que es la cuenta de activo que disminuye por los 25.000 pesos. Vamos a la segunda operación. Este tipo de operación se registra generalmente con la conciliación bancaria. El banco rechaza el cheque de Rabuñal de 25.000 pesos. En realidad no me va a decir que es el cheque de Rabuñal, sino me va a dar los elementos del cheque y yo voy a tener que buscar en mi contabilidad interna a qué cliente pertenece ese cheque. Pero yo voy a tener que contabilizarlo, ¿sí? Contabilizo por los 25.000 pesos e incluye en la nota de débito número 455, que es una nota de débito que me da el banco, gastos por 2.000 más IVA. Supongamos que esos 2.000 son en concepto de comisiones bancarias y el IVA es del 21%. Nos debita en nuestra cuenta corriente el importe correspondiente. O sea que este 21%, chicos, va a corresponder nada más que a comisiones. Voy a tener entonces que hacer los cálculos auxiliares correspondientes, donde voy a tener los gastos bancarios, que son por 2.000 pesos. Sobre eso le voy a hacer el IVA, que va a ser del 21%. Sobre los gastos, no sobre el monto del cheque, sobre los gastos. Me va a dar, saco el 21%, 420 pesos. El total de las comisiones que me cobra el banco son 2.420. Más, por supuesto, el cheque en sí mismo, el cheque, que va a ser por 25.000 pesos. Es decir, que el total de la nota de débito, el importe que me va a figurar a mí, el total que me van a debitar de mi cuenta corriente, van a ser los 25.000 más los 2.420. Voy a proceder entonces a hacer la registración de ese asiento contable. En principio voy a anotar las comisiones. Si ustedes tienen muchos cheques rechazados, les conviene abrir una cuenta separada donde sean comisiones bancarias por cheques de vuelta, que es una forma de ir controlando el monto de cheques de vuelta que tenemos, ¿no? Y el costo que tiene. Entonces yo a las comisiones bancarias las voy a poner por 2.000 pesos. Es el importe que me cobró el banco. Después voy a tener, por otro lado, el IVA, que lo voy a poder utilizar si soy responsable inscripto, IVA crédito fiscal, sería una factura una nota de débito bancaria que me hicieron, en este caso con el IVA discriminado de 420, y voy a dejar un espacio en blanco para hacer una observación. Acá vamos a acreditar la cuenta del Banco Santander por el total. ¿Correcto? Es decir, los 27.420, que es el importe que me va a figurar en la conciliación bancaria, ¿no? Ese importe que me van a retirar de mi cuenta. Acá voy a tener una diferencia de los 25.000 pesos, que es del cheque que está en mi poder, un cheque con un sellito que dice rechazado y el motivo del rechazo y la fecha seguramente. Y acá tengo dos opciones. Algunos lo vuelven a deudores por ventas. Yo no coincido con eso, o sea, todas las registraciones que vi, y cuando lo hice en la práctica utilicé una cuenta diferente, que es cheques rechazados. Es una cuenta de activo del rubro créditos, y que está buena tenerla como una cuenta aparte porque me permite llevar un control del monto de cheques rechazados que yo tengo en mi cartera para saber el grado de confianza de los cheques de terceros que me están entregando. No lo mandaría hasta deudores por ventas, no lo volvería a mandar a la cuenta de deudores por ventas hasta que no le remita o no le entregue ese cheque a mi cliente. O sea que yo abro una cuenta separada que se llama cheques rechazados, cuenta del activo del rubro créditos. Vamos al tercer punto. En este caso, el 9 de mayo
nosotros informamos a nuestro cliente Rabuñal el dato del cheque devuelto, según el siguiente detalle, emitiendo yo, empresa, una nota de débito por este importe. Fíjate que tengo una nota de débito número 879 que le remito a mi cliente, y acá en este caso yo le voy a solicitar que me pague el cheque y que me pague comisiones por cheque devuelto. Fíjense que no voy a aprovecharme, no voy a tomar el IVA. Y acá en cuanto a las comisiones de cheque devuelto, hay un pacto comercial dentro de cada organización que va a ir variando. Es decir, habrá empresas que van a tomar, le van a cobrar los 2.420, que era el importe exacto que teníamos nosotros y que recibimos del banco. Hay otras que le van a cobrar un 10% sobre el valor del cheque, otras les pueden cobrar un 15, un 20, etc. O sea, va a haber normas comerciales que me van a indicar cuál es la comisión que yo le tengo que cobrar a este cliente. En cuyo caso, yo voy a proceder a la registración de esta operación. En principio, me va a aumentar deudores por ventas, porque yo voy a decirle al cliente, flaco, me lo debes vos ahora, no me lo debe el banco. ¿Y cuánto me debe? El total de la nota de débito que yo le mandé. La nota de débito 879. De esa nota de débito yo voy a dar de baja en principio cheques rechazados. ¿Por qué? Porque si no tendría dos veces el importe en el rubro créditos, en el activo. Entonces doy de baja los 25.000 pesos. Y voy a hacer, y acá hay dos criterios. Algunos acreditan comisiones bancarias por 2.000 pesos y después el resto a una cuenta. Yo en particular, cuando lo hice en mi contabilidad, como para saber el grado de eficiencia que yo estaba poniendo en el cobro de estas comisiones, él de hecho había trabajado en cobranza, entonces para mí era importante, ¿no?, tener que se vea lo que yo cobraba por mi gestión de cobranzas de cheques rechazados, y yo ponía recupero de gastos. Esta es una cuenta de ingresos, yo la diferencio de la de comisiones bancarias, porque la comisión bancaria me la cobró el banco y la diferencio de eso. Yo hacía recupero de gastos. ¿Podés acreditar comisiones bancarias? Excepcionalmente sí lo podés hacer. Esto es opcional y va a depender de tu criterio qué es lo que vas a hacer o no. Pero ojo, que si yo usara comisiones bancarias y acreditara comisiones bancarias, las comisiones bancarias las puedo acreditar por los 2.000. Los otros 5.000 que le estoy cobrando tengo que usar un recupero de gastos de todas maneras. Entonces acá le pongo los 2.500 de recupero de gastos que estoy contabilizando, y esta sería la forma de contabilizar este asiento. Si yo quisiera acreditar el otro importe, el asiento sería así. O sea, si yo fuera a querer utilizar otra herramienta, yo haría deudores por ventas, por los 27.500 también, cheques rechazados por los 25.000, haría 2.000 pesos por comisiones bancarias si quiero acreditarlo, fíjate, a comisiones bancarias, y por la diferencia haría recupero de gastos. Y en este caso serían por los 500 pesos. Y esta sería la alternativa, este sería el asiento de alternativa que yo podría hacer sobre la nota de débito número 870. Entonces así quedó la registración contable de nuestra operación sobre cheques rechazados. Si te gustó el video, no te cuesta nada ponerle un like, suscríbete al canal si te interesan tener más videos como este, y si tienes alguna duda la puedes dejar en comentarios, o algún otro video específico que quieras sobre un tema similar al siguiente. Nos vemos en próximas entregas. Adiós.